Si estamos en contacto con la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Hay muchísimos temas que conversar. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Polo. Bueno, comenzamos esta semana, se ha destacado muchísimo en el día de ayer con cifras que son muy preocupantes. Chile está en el 8º lugar en términos de cantidad de contagios informados. Esto considerando todos los países del mundo. Superamos incluso a Italia, uno de los países donde más fuerte ha pegado esta crisis y esta pandemia. ¿Cuál es la evaluación que se hace a estas alturas, subsecretaria, de las estrategias seguidas, teniendo en cuenta que, bueno, todavía aparentemente queda muchísimo de pandemia y quedan semanas muy difíciles por delante? Bueno, con respecto a su pregunta, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es fortaleciendo una de las estrategias que ha sido uno de los pilares importantes dentro del plan COVID-19, que es, primero que nada, testear. Hoy día efectivamente estamos testeando muchísimo, más de 20.000 exámenes al día. Sin embargo, nos parece fundamental aumentar este testeo porque probablemente si aumentamos este testeo vamos a encontrar muchos más casos que hoy día a lo mejor no estamos diagnosticando y tenemos que llegar a todas aquellas personas que hoy día no estamos llegando. Y eso es uno de los pilares que siempre ha sido parte del pilar, pero vamos a fortalecerlo. La segunda parte es la trazabilidad. Estamos fortaleciendo el segundo pilar, que es la trazabilidad. En algunas regiones estamos con muy buena trazabilidad, en otras regiones hemos disminuido los indicadores de trazabilidad y esa es una de las estrategias que también tenemos que fortalecer. Y tercero, el aislamiento. El aislamiento es parte importante. Hoy día las personas tienen que aislarse. Estamos viendo que muchas personas no pueden aislarse en sus casas, aquellas personas que son asintomáticas, y es por eso que estamos también fortaleciendo desde hace varias semanas, más de un mes, la estrategia de aislamiento en residencia sanitaria. Esta estrategia partió hace varios meses atrás, pero sin embargo esta es una de las tres partes que nos parece fundamental fortalecer esta estrategia. Hay que pensar que esto es una pandemia que ha azotado al mundo completo, que todos hemos ido aprendiendo durante este periodo y aquellas partes de la estrategia que hemos visto que debemos fortalecer, lo estamos haciendo y probablemente durante el próximo periodo vamos a tener que tomar otras medidas que nos parece que son fundamentales para poder llevar y contener esta pandemia. Lo otro, con respecto al tema de la movilidad, ahí nos parece fundamental disminuir más la movilidad. Las cuarentenas han tenido un efecto, sin embargo hemos visto que la disminución de la movilidad no ha sido como nos hubiera gustado que hubiera disminuido y es por eso que ahora los permisos aún se han restringido aún más como una tercera etapa de disminución de la movilidad para disminuir la propagación del virus. En el caso de la región metropolitana, ¿qué efecto ha tenido la cuarentena, subsecretaria? Porque ayer se dio a conocer un total de 5.600 casos nuevos y llegamos efectivamente a superar los 240.000. ¿Qué efecto real está teniendo, según usted, la cuarentena? A ver, nosotros vamos evaluando la cuarentena en función de las distintas semanas. Hemos visto que las últimas semanas no hemos seguido viendo ese aumento incremental. Seguimos teniendo un número de casos importantes, 5.000 casos al día. Son un número considerable de casos porque son personas que efectivamente están contagiando. Estamos viendo que esperamos que con estas nuevas medidas de disminución o sea, con mayor restricción de los permisos, si eso es un punto importante, restringir aún más los permisos para que las personas disminuyan la movilidad. Esperamos ver en estas próximas semanas una mayor disminución. Ahora hemos visto alrededor de un 30% de disminución de la movilidad que nos parece que debiera aumentar al menos a un 50%. Usted mencionaba el fortalecimiento de la trazabilidad y también del aislamiento. ¿A cuántas personas se espera? ¿Cuál es la expectativa y cuál es el objetivo de llegar a trazar? Porque estamos hablando hoy día de 37.000 casos activos, ¿no es cierto? Eso implica que cada uno de esos casos probablemente ha tenido contacto con varias otras personas y tal vez significa trazar a más de 100.000 o tal vez cientos de miles de personas. Y lo mismo con el tema del aislamiento. ¿Hay capacidad para trazar esa cantidad tan importante de casos activos? Bueno, la mayoría de los casos todavía siguen siendo en la región metropolitana. Más del 80-85% de los casos nuevos son en la región metropolitana. Hoy día hemos fortalecido de una manera muy importante la trazabilidad, no solamente a través de la Seremi de Salud, sino que además a través de la atención primaria.
no basta solamente encontrar a esas personas, los contactos estrechos, sino que sea oportuno el encontrar a esas personas para poder decirles que tienen que hacer aislamiento. Y es por eso que con el fortalecimiento que se está haciendo y el trabajo que se va a hacer con la atención primaria, que es donde tienen el primer contacto los casos confirmados, de esa manera vamos a poder llegar de una manera mucho más oportuna a aquellas personas que son contactos estrechos y que hay que darles la indicación correspondiente de aislamiento. Ahora, con respecto al aislamiento justamente, se hizo una modificación en el tema de las residencias sanitarias. Ahora van a quedar a cargo justamente de la Subsecretaría de Salud y va a estar el asesor Rodrigo Villa trabajando directamente. ¿Por qué se hizo ese cambio, subsecretaria? Bueno, hoy día la autoridad sanitaria, las Seremis de Salud, tienen la función de hacer la trazabilidad, encontrar las personas de COVID positivo, sus contactos estrechos, también los casos sospechosos, y tienen la función de trasladarlos a residencia sanitaria. La residencia sanitaria está bajo la administración de redes asistenciales, sin embargo, queremos mejorar esta gestión, que sea más oportuna, que apenas la autoridad sanitaria y la atención primaria encuentren un caso positivo, inmediatamente se haga la gestión directa para poder trasladarlo a una residencia sanitaria. Son perfeccionamientos que se hacen para que la gestión sea más oportuna y de una manera más sencilla para poder mejorar el traslado a residencias sanitarias. ¿Y cuáles son los problemas que se han detectado justamente con el funcionamiento de las residencias? Porque ha habido distintos reportes, nosotros mismos hemos mostrado en las noticias las dificultades que hay para muchas personas de efectivamente poder conseguir una residencia sanitaria en los casos en que se necesitan. Bueno, en la medida que hemos ido implementando las residencias sanitarias hoy día son para personas que son autovalentes, es decir, una persona que puede mantenerse por sí solo porque el personal son técnicos de enfermería, una enfermera. Hemos visto que hay otras necesidades para poder ingresar a residencias sanitarias. Estamos hablando de personas discapacitadas y otro tipo de personas que hoy día no pueden entrar a una residencia sanitaria. Y es por eso que ahí vamos a no flexibilizar, vamos a tener algunas residencias o algunos lugares de residencia para que puedan entrar todas aquellas personas que hoy día tienen ciertas limitaciones para entrar a una residencia sanitaria para poder aislarse. Y es por eso que hemos ido perfeccionando las medidas. Antes solamente podían entrar los casos confirmados, después ya evolucionamos a que puedan entrar también sus contactos estrechos, los que están residiendo, también los casos sospechosos que están esperando una PCR. Por lo tanto, son medidas que hemos ido implementando y que aquellos errores o aquellas situaciones que nosotros vemos que son complejas o que producen una limitación, la idea es flexibilizar, agilizar y hacer esto mejor. La verdad que lo que nosotros queremos es ir perfeccionando las medidas y facilitar finalmente que aquellas personas que son COVID positivo puedan aislarse en una residencia sanitaria. Lo otro que veíamos también es que había a veces dificultad para poder llamar por teléfono a alguna Seremi. Hoy día ya tenemos un teléfono único a nivel central donde se contacta directamente y a través de eso se baja a la autoridad sanitaria. Por lo tanto, probablemente vamos a ir viendo otras situaciones complejas, difíciles, y las vamos a ir mejorando en la medida que vayamos viendo los problemas. Subsecretaria, con respecto a la cifra de personas fallecidas, para algunos todavía hay confusión en relación con las cifras que se están entregando, porque, claro, el día sábado se entregó la cifra de los casos probables, con lo cual el total subió muchísimo, ¿no es cierto? Subió una cifra superior a los 7.000 casos, pero a los 7.000 fallecimientos. Pero ayer se entrega nuevamente la cifra de los casos con PCR positiva. ¿Esto se va a seguir informando de esta manera? ¿No cree que provoca confusión en muchas personas de saber en definitiva cuántos han sido los fallecidos justamente por o con coronavirus? A ver, yo creo que hay que ser muy claro, aquí no hay ninguna confusión. Sabemos que es complejo porque es una situación nueva. Para poder entregar información diaria a las personas de un tema que es tan sensible como son los fallecidos, para poder entregar esa información diaria y poder obtener esa información diaria hay que tener fuentes que sean absolutamente objetivas. Una de las fuentes que son objetivas y que entrega información todos los días es el registro civil. El registro civil, y es por eso que todos los días entregamos la información de los fallecidos que están registrados en el registro civil, que pueden haber fallecido días anteriores, porque las personas no se registran en el registro civil diariamente. Por lo tanto, las personas que se incorporan al registro civil el día anterior
y son PCR positivas. Y de esta manera, y hay que ser muy clara, esta es la forma que muestra la información la OMS. Cuando uno entra a la página de la OMS y ve el número de casos confirmados y ve número de fallecidos, la información que entrega la OMS son aquellos fallecidos por COVID positivo con examen positivo. Y eso es muy importante. Con respecto a la información que se entrega en el informe epidemiológico, que es un informe técnico, que tiene otra metodología para adquirir la información, que lo hace el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, esa información se entrega semanalmente porque con el Departamento de Estadística no está la capacidad para poder entregar una información diaria. El DEIS obtiene información, ¿de dónde obtiene información? Del Registro Civil, también del INE, el Instituto Nacional de Estadística, de los hospitales, y tiene una metodología que permite dar semanalmente esta información. Y por eso estos datos van cambiando, pueden ir cambiando en la semana, porque hay casos que el DEIS dice, bueno, este caso probablemente falleció por COVID y probablemente después cuando se hace una seria investigación lo puede bajar, o puede haber un caso probable que después sea un caso confirmado dentro de la metodología DEIS. Y es por eso que no es que sean números distintos y probablemente las personas se confunden, pero también tienen objetivos distintos. La información diaria es dar a conocer a la comunidad cómo va la tendencia, cuál es la información que tenemos. El Departamento de Estadístico es el departamento que tiene una metodología distinta, que hace una evaluación distinta, con más precisión, y probablemente ahí, por eso los números que vamos a ir viendo, y vamos a seguir viendo estos números de una manera distinta. Esto nos va a pasar, esto le ha pasado a todos los países, y Chile yo le diría que es un país que tiene números robustos. Nosotros podemos entregar esta información de casos probables. Nosotros le hemos hecho una pregunta a la Organización Mundial de la Salud, cuáles son esos países que están entregando los casos probables, fallecimientos, y bueno, vamos a tener una reunión con ellos para poder aclarar esos temas con respecto a los datos, que siempre ha sido un tema que a veces es difícil comparar entre los países porque las metodologías que se ocupan son distintas.